En enero de 2007, solo unas semanas después de comenzar su mandato y declarar la guerra al narcotráfico, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, acudió a una base militar del estado de Michoacán vestido como soldado, para felicitarlos por los primeros operativos de la estrategia que marcaría el inicio de una de las más grandes tragedias que ha sufrido México actual, donde hasta el día de hoy 350,000 seres humanos han sido asesinados y 72,000 están desaparecidos. Calderón llegó a la presidencia a través de unas elecciones marcadas por la intromisión directa y descarada del entonces presidente Vicente Fox, quien ha declarado cínicamente que gracias a su intervención se pudo evitar que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Pero no solo ocurrió el delito cometido por Vicente Fox, hubo denuncias de delitos electorales antes, durante y después de la elección. Con su paupérrimo triunfo, Calderón buscó legitimar su gobierno a través de una fingida declaración de guerra contra los grupos delictivos que sufrieron una reconfiguración cuando el PRI dejó la presidencia para darle paso al PAN. Era bien conocido que el PRI, al estar en el poder, junto con la oligarquía, crearon, financiaron y utilizaron a grupos delictivos para mantener un control social y económico. Estos grupos criminales se concentraron por todo el país en diferentes zonas geográficas que resultaban estratégicas, ya sea para cultivo, procesamiento y producción, así como para el transporte y venta de estupefacientes. Con el pasar de los años, estos grupos criminales obtuvieron más fuerza y poder gracias a la ayuda y al permiso del Estado. Toda institución emanada del Estado tenía nexos con los grupos criminales. La mutua colaboración entre Estado y grupos criminales dio origen a una estructura organizacional criminal que dominaba el escenario político de México. Esto permitió que los delitos ejercidos por el crimen organizado se extendieran, pasando no solo a controlar el mercado de los estupefacientes, sino que incursionaron en la trata de personas, el secuestro, la extorsión, tráfico de órganos, lavado de dinero, entre muchos otros. Era ya tan grande el poder y el alcance del crimen organizado que empezaron a incursionar en la economía legal, estableciendo negocios en el mercado de la construcción, los alimentos, la salud, turismo, minería e incluso comenzaron a aparecer como figuras políticas para ocupar cargos de elección popular. El crimen organizado pasó de ser una herramienta del Estado y la oligarquía a convertirse en un ente independiente con vida y pensamiento propio. Al perder el poder presidencial representado por el PRI, los grupos criminales que ya representaban una amenaza política no pudieron entenderse con el nuevo gobierno entrante, representado en la figura del PAN y su mascota llamada Vicente Fox. La nueva administración decidió inclinarse a colaborar con un solo grupo criminal, el Cártel de Sinaloa. Esta decisión trajo consigo una reestructuración completa de la actividad delictiva de todos los grupos criminales en el país. El orden se había roto por completo, la guerra por el control de los territorios y las zonas estratégicas se había desatado. Los funcionarios encargados de la seguridad del país y de los jueces a nivel federal estaban dentro de la nómina del cártel preferido por la presidencia. A nivel estatal y municipal aún era más común que otros cárteles ejercieran su influencia entre secretarios de seguridad, altos mandos policíacos, jueces, fiscales, agentes del Ministerio Público, policías, diputados, presidentes municipales, ediles y toda figura que tuviera influencia política. Fox presumía constantemente sus logros en seguridad al afirmar que durante su mandato se habían encarcelado a cerca de 50,000 integrantes de cárteles, pero todos eran pertenecientes a grupos criminales ajenos al cártel de Sinaloa. Con la entrada de Calderón y su intento por legitimarse en el poder, se inventa la mal llamada guerra contra el narco. Se anuncia con bombo y platillo la colaboración con Estados Unidos para lograr un combate exitoso contra el crimen organizado. A este plan se le conoce como Iniciativa Mérida, en la cual pretendía, según el gobierno, contrarrestar la violencia alimentada por las drogas. Desde 2008 hasta 2020, Estados Unidos asignó más de $3,200 millones en equipo, capacitación y apoyo al desarrollo de capacidades a través de la iniciativa. La realidad fue que el gobierno de Calderón continuó con el apoyo hacia el cártel de Sinaloa, pero a diferencia del gobierno de Fox, el ejército entró en funciones para eliminar a todo rival de este cártel. Ya no eran solo los grupos criminales luchando por adueñarse de las plazas. Ahora era toda la fuerza militar del Estado dando caza a todo aquel que atentara contra los intereses del grupo preferido de la presidencia. La guerra provocó, entre varias cosas, un enorme aumento de la violencia en varias regiones del país. En 2008 hubo un aumento de violencia en el país observada a partir del incremento de homicidios. En algunas regiones se recrudeció de manera importante, sobre todo porque los grupos criminales, dentro de la mencionada escalada de violencia, tuvieron prácticas utilizando el espacio público para dar mensajes a los grupos enemigos o a las autoridades.
con cuerpos desmembrados, decapitados, narcobloqueos, todo realizado de manera muy dramática. El intento por destruir a las organizaciones criminales rivales del cártel de Sinaloa trajo como consecuencia la fragmentación de cárteles, haciendo que cada vez fueran apareciendo más grupos delictivos. En el 2006, aparte del cártel de Sinaloa, había 6 organizaciones más de este tipo: el cártel Milenio, la familia michoacana, el cártel de Golfo, el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez y el cártel del Pacífico. En el año 2007 había 8 organizaciones, mientras que para el año 2010 el número aumentó a 12 y en el 2012 se identificaron 16 cárteles. Otra implicación negativa es simplemente que el uso de una estrategia agresiva acarrea más violencia. Bajo un gobierno débil, una política de intervención antidroga agresiva tiende a exacerbar y multiplicar la violencia. Lo que hizo el gobierno es una acción provocadora que puso en marcha medidas que han incitado a la violencia. El gobierno, en su afán de erradicación por medio de la confrontación, actuó como detonador o coadyuvante en las espirales de violencia. El sexenio de Calderón deja un saldo de muerte en el que ni siquiera las cifras oficiales son precisas. Calderón decidió ya no informar cuántos muertos se han registrado en la guerra contra el narcotráfico. La cifra correspondiente al año 2011 ha sido catalogada como reservada y confidencial. El plazo máximo que dispone dicha norma es de 12 años para información reservada. Para la entonces Procuraduría General de la República, la cifra de muertos era confidencial por razones de seguridad nacional, por lo que ni siquiera podría conocerse en algún momento. En tanto, para la presidencia, se trató de información reservada toda vez que los datos preliminares aún no han sido verificados. Sin embargo, no estableció cuánto tiempo más demorarían en ese trabajo. Calderón dejó el gobierno en diciembre de 2012 y, durante su último año de administración, dedicó decenas de discursos a justificar su guerra, con frases como ¿qué querían que hiciera? Y con esa excusa Calderón se largó de la presidencia, pero no del escenario político mexicano, dejando un país convertido en cementerio y teñido de sangre, ya que duplicó el número de homicidios por 100,000 habitantes, pasando de 11, que eran en 2005, a 24 casi al finalizar el sexenio, cifra que va a la alza conforme pasan los años. Un país con comunidades desplazadas, familias incompletas, personas que sufrieron una discapacidad física como resultado de enfrentamientos armados, migración, pobreza, violencia, sin empleo ni oportunidades de una vida digna, lo que hace que la población se una a las filas de la delincuencia organizada. Un país que no encontrará solución a este problema mientras sus instituciones estén corrompidas y podridas. Un país que seguirá sumido cada vez más en la larga noche de los 500 años.